Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración profunda de algo muy humano, muy intenso. El camino personal para soltar el resentimiento y cómo el perdón puede ser una liberación. Nos basamos en un testimonio personal, se titula El perdón como liberación personal. Es la historia de Javier, alguien que vivió una experiencia fuerte. Vamos a ver cómo una traición lo llevó a años de rencor. Pero también, y esto es lo interesante, cómo una perspectiva espiritual, su fe cristiana, su relación con Jesús, le mostró una salida hacia la paz interior. Nuestro objetivo hoy es desgranar ese proceso. ¿Qué podemos aprender? Para empezar, conectemos con lo que sentía Javier. Él habla de su resentimiento como un peso invisible, algo que llevaba encima siempre. Y más fuerte aún, dice que era como un nudo frío en el estómago, una sensación física, ¿no? Todo por una traición familiar, muy duro. Esa imagen del nudo frío es muy potente, ¿verdad? Describe algo que se te mete en el cuerpo. Hablemos de su situación. No fue algo menor. Fueron años, Años marcados por el rencor. Una traición dentro de la familia le costó el trabajo, sí, pero sobre todo la confianza. La confianza en los tuyos. Él dice que se sintió robado. Y no solo de dinero, que también. Sintió que le quitaron la tranquilidad, la posibilidad de ver el futuro sin esa sombra. Vaya, parece que eso marcó su vida por mucho tiempo. Exacto. Y esa descripción, nudo frío, peso invisible, tiene una base real, ¿sabes? Clínicamente, el rencor crónico, ese resentimiento que no se va, pues tiene efectos. Se manifiesta en el cuerpo. No son solo palabras bonitas. Es el estrés constante, el darle vueltas a la ofensa, estar siempre alerta. Eso genera una carga física. ¿De verdad? El cuerpo como que lleva la cuenta del dolor que no se resuelve. O sea que el cuerpo no olvida fácilmente, aunque la mente quiera. Y para Javier al principio, perdonar, ni pensarlo. Lo rechazaba. Es interesante, él cuenta que lo veía como ser débil, casi como decir, ok, ganaron los que me hicieron daño. Sentía que perdonar era como invalidar su propio dolor, ¿no? Su rabia justificada. Y eso es muy común, esa idea. A veces se confunde perdonar con decir, bueno, no pasó nada. Y para alguien que ha sufrido algo grave, como parece que le pasó a Javier con su familia, perdonar puede sentirse como traicionarse a uno mismo. El rencor en ese sentido puede parecer hasta una forma de mantener la dignidad, ¿sabes? De no dejar que se olvide la ofensa. Claro, como si el rencor fuera una especie de escudo protector de la justicia personal. Y él menciona algo más. Iba a la iglesia por costumbre, quizá por inercia, pero su corazón estaba cerrado a eso del perdón. La pregunta que le rondaba era, ¿cómo voy a perdonar algo tan real? Algo que siento que merezco, que merezco estar resentido por ello. Sentía que su resentimiento era justificado totalmente. Ahí está el punto clave que él mismo menciona. Se dio cuenta de que estaba en una cárcel autoimpuesta. Es una metáfora muy, muy fuerte. Porque aunque él creía que estaba, digamos, haciendo justicia o protegiéndose al no soltar ese rencor, en realidad, pues estaba encadenado, atado a la ofensa y a la persona que le ofendió. El pasado seguía mandando en su presente, en sus emociones, hasta en su cuerpo. Estaba preso de ese dolor. Una cárcel autoimpuesta. ¡Wow! Eso sí que da que pensar. ¿Cuántas veces podríamos estar así, no? Sin darnos cuenta. Y parece que Javier estaba bien metido en esa celda. Hasta que algo pasó. Sí, y aquí la historia da un giro. No fue poco a poco, fue ¡pum! Un momento. Un domingo, en esa iglesia a la que iba casi sin pensar, escuché una parábola, una muy conocida del Nuevo Testamento. La parábola del siervo despiadado, de Mateo. Para refrescarla rápido, un rey le perdona a un siervo una deuda enorme, impagable. Pero luego ese siervo sale y se encuentra otro que le debe poquísimo, y lo mete a la cárcel. No muestra nada de la misericordia que él recibió. Exacto. Es una parábola sobre la desproporción, ¿no? Entre la misericordia que recibimos y la que damos o no damos. ¿Cómo la explicó el pastor ese día? El enfoque no era el dinero, sino el valor inmenso del perdón que, según su fe, él sentía haber recibido de Jesús. Y entonces el pastor dijo algo que a Javier le resonó muchísimo. La frase fue, el rencor no castiga a quien te hirió, el rencor te encadena a ti. Uf, qué momento describe, ¿verdad?
Es cuando una idea que ya conoces, de repente, cobra un significado nuevo, te golpea. Es un insight, como decimos a veces, una revelación. Esa frase, el rencor te encadena a ti, pues le desmontó toda su lógica de defensa. Le hizo ver que el principal dañado por no perdonar era él mismo. Es como si de pronto se viera en un espejo, en el espejo de esa parábola. Él, sintiéndose tan víctima, con tanto derecho a estar resentido, se dio cuenta de que estaba haciendo lo mismo que el siervo ese, exigiendo hasta el último gramo de esa deuda emocional sin pensar en el perdón que él creía haber recibido. Precisamente. La parábola le puso delante una pregunta incómoda. Si tú crees que has recibido una gracia enorme, el perdón divino, ¿cómo puedes negarte a perdonar una ofensa humana? Por muy grave que sea. Y fíjate, esto es interesante incluso fuera de lo religioso. La capacidad de perdonar a otros muchas veces va ligada a reconocer que uno también falla, que uno también necesita perdón, o a la experiencia de haber sido perdonado. Entonces, el primer gran aprendizaje que sacamos de aquí es fuerte. El resentimiento, aunque parezca que lo diriges hacia afuera, en el fondo te atrapa a ti. Y para Javier esto no fue solo una idea. Le llevó a hacer algo muy personal. Sí, lo que hizo después fue, él lo llama radical. Esa misma tarde, sintió que no podía esperar más. Y ojo, no fue a buscar al familiar, no fue a pedir explicaciones ni a forzar nada. Entendió que el trabajo era interno, que tenía que liberarse él. Y describe que se arrodilló solo en su cuarto y tuvo una conversación muy directa con Jesús. Cuenta que le entregó conscientemente eso que él sentía como su derecho a estar resentido. Todo el dolor, la rabia, la injusticia, se lo dio. Y pidió ayuda. Pidió fuerza para poder perdonar de verdad, desde adentro. Lo describe como un acto de rendición, ¿sabes? Pero no de debilidad, sino de soltar esa carga que ya no aguantaba. Es muy importante cómo lo cuenta. No es un perdón que depende de si el otro responde o no. Es un acto. Unilateral. Para él. De liberación interna. Y es honesto. Dice que fue difícil, que sintió mucha resistencia, que la rabia de años no se fue sino más, ¡puf!, que luchó con eso mientras oraba. Exacto. No lo pinta fácil, ni mágico. Pero dice que ahí, en medio de esa lucha, mientras hablaba de su dolor y de su decisión de perdonar, sintió algo físico, como si una cuerda, dice él, una cuerda invisible pero real, que lo ataba al pasado, empezara a aflojarse. No se rompió de golpe, pero la tensión cambió. Esa imagen de la cuerda que se afloja es muy potente. Sugiere un proceso, ¿no? No un interruptor de luz. El perdón como desatar nudos por dentro. Soltar poco a poco esa atadura emocional a la ofensa. Y el efecto, dice, se notó. Sí. Él insiste. No fue magia. El recuerdo de la traición siguió ahí. La injusticia no se borró. Pero al día siguiente, al levantarse, ¡zas! Notó algo increíble. El nudo en el estómago ya no estaba. Esa sensación física que lo acompañaba siempre había desaparecido. El rencor ya no era lo primero que sentía al abrir los ojos. Sintió alivio, una ligereza que no conocía desde hacía años. Para él, esta experiencia con Jesucristo fue descubrir que el perdón era sobre todo un regalo de libertad, un regalo para sí mismo. Analicemos un poco este perdón que Javier describe. Queda clarísimo que es un proceso interno, ¿verdad? Enfocado en sanar él. Es un regalo de libertad, como bien dices, que se da a sí mismo. Y esto es crucial, independientemente de lo que haga o no haga el ofensor. Su perdón no dependía de si el familiar se arrepentía o pedía disculpas, o si la relación se podía regar. Eso es algo que a menudo se confunde. Y esto rompe esa idea tan común de que perdonar es olvidar, o justificar lo que pasó, o que te obliga a ser amigo otra vez. En la historia de Javier, nada de eso. Fue un acto para recuperar su propia paz. Exactamente. Fue un acto de soltar la toxicidad emocional que lo estaba consumiendo. Y aquí sale otra idea muy fuerte del testimonio. ¿Qué es la verdadera fuerza? Al principio, Javier pensaba que aferrarse al rencor era ser fuerte y perdonar, débil. Pero descubre, a través de su fe y de esta experiencia, que la fuerza real está en la valentía de soltar,
en tener el coraje de dejar ir la ofensa para poder sanar uno mismo. Es darle la vuelta por completo a cómo lo veía antes. Entonces aquí hay otra clave importante de este testimonio. El perdón más potente puede ser un acto interno, una liberación personal que no necesita nada del otro, ni siquiera olvidar o reconciliarse, y redefine la fuerza como la capacidad de soltar. ¡Qué interesante! ¿Y cómo está Javier ahora? ¿Qué pasó después de eso? Él cuenta que, hoy por hoy, la relación con ese familiar sigue distante. La traición tuvo consecuencias reales, ¿sabes? En la relación, y el perdón interno no las borró mágicamente. Pero el cambio grande, el fundamental para él, fue por dentro. Encontró una paz que se ha mantenido. Ya no vive con esa sombra del resentimiento encima. Y eso es muy importante subrayarlo. A veces se espera que perdonar por dentro arregle todo por fuera, automáticamente. Pero no siempre es así, ni tiene por qué serlo. La experiencia de Javier muestra que se puede encontrar paz interior, liberarse del rencor, aunque la relación externa no cambie mucho o no se repare. Y la lección que él saca, vista desde su fe, es justo esa. El perdón es una herramienta súper poderosa para sanar uno mismo, para liberar el alma. Y su valor principal está en el efecto que tiene en ti más allá de lo de afuera. Exacto. Si resumimos el mensaje central de este testimonio, vemos que el perdón vivido así, cambia totalmente el poder interno. Javier pasa de ser víctima del rencor, atado al pasado, a ser agente activo de su propia liberación. De su bienestar. Y aunque su camino está muy marcado por su fe cristiana, por esa relación con Jesús, la esencia de esa transformación, buscar la paz soltando la carga tóxica del resentimiento después de una herida, eso toca algo universal. Es la lucha por no dejar que las heridas pasadas nos definan para siempre. Una lucha que resuena en muchas vidas, creo yo, más allá de las creencias de cada quien. Esta exploración del testimonio de Javier nos ha mostrado una vía muy personal para liberarse del rencor. Una vía que, en su caso, se abrió con una decisión interna, fuerte, impulsada por una nueva forma de entender su fe. Y nos deja pensando, ¿no?, en algo importante que sale de todo esto. Si Javier encontró la paz al soltar la ofensa por dentro, logrando una liberación real para él, aunque no hubiera reconciliación externa, ¿qué significa realmente soltar para alguien que ha sido herido? ¿Será que buscar y encontrar la propia paz interior es en sí mismo un objetivo válido y suficiente del perdón, incluso si la relación con quien te hirió no cambia? Es una pregunta que da para seguir pensando.